El presidente de la República ha tomado las primeras decisiones tras el triunfo del no en la consulta popular y más allá de lo que muchos esperaban, que era un cambio, un giro en la conducción, en la dirección del Ejecutivo, al parecer se va a dar todo lo contrario. Y le pregunto esto respecto específicamente al cambio en el gabinete. Hay un reciclaje allí, pero han colocado en la cartera de gobierno a una persona que no necesariamente se ha mostrado abierta a dialogar, abierta a tender puentes con los diferentes sectores que forman parte del país. Y por el contrario siempre ha tenido un discurso bastante conservador, bastante discriminatorio, sesgado. ¿Qué opinión le merece estos cambios que ha hecho el presidente de la República en el gabinete, especialmente en la cartera de gobierno? Esto después del triunfo del no en la consulta popular. Buenos días, bienvenido. Estimada Liceña, estimado Alexis, buenos días, muchas gracias por la invitación a esta entrevista y un saludo cordial a todo el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias por la invitación. Le decía Leonidas que qué opinión tiene respecto a los cambios en el gabinete del presidente Noboa que ha realizado el jefe de Estado a raíz de los resultados de la consulta popular, especialmente en la cartera de gobierno. Y le decía que tras el triunfo del no, esperaríamos como ciudadanos que se interprete ese resultado, ese clamor de la ciudadanía respecto a un cambio en la conducción, un cambio en la política, un cambio en la forma de ver el país. Y por el contrario se ha puesto en esa cartera, que es la que se supone debe tender puentes y dialogar con todos los sectores que forman parte de la sociedad ecuatoriana, a una persona o a un personaje que no precisamente se caracteriza por esa voluntad de diálogo, sino que por el contrario ha tenido siempre comentarios discriminatorios, comentarios bastante conservadores y por demás feos, digámosle de alguna manera, hacia los diferentes sectores que no han estado de acuerdo con la política del gobierno. ¿Cómo miran ustedes, usted como dirigente, usted como ciudadano, como político, este nombramiento y este cambio en el gabinete del presidente? Bueno, yo creo que desde el domingo ahora hay 3 mensajes claros por parte del gobierno nacional. Primero, intenta posesionar de que el triunfo del no es que estaba en contra del gobierno nacional, sino que es como están muy demócrata. La gente no entendió, la gente de pronto, los que impulsamos la campaña, vinculados a grupos ilegales, capaz de que el golpe político no acabe afectando a él. Esa es la primera tesis que en este momento están repitiendo todos los actores. Un segundo mensaje que el gobierno nacional está claro es que no va a cambiar el modelo, su forma de gobierno. Para ese punto me parece importante que los que de pronto observaban en su propio nicho de gobierno, ahora, más bien dicho, con estos cambios que han hecho va a poner a personas absolutas que no cuestionen nada de lo que ha venido haciendo. Y tercer mensaje que me parece importante es que el mensaje del gobierno es que va a continuar o va a profundizar la política de la polarización. Y en ese proceso, lógicamente, está poniendo a las personas más nefastas que no entienden la realidad, que saben construir narrativas falsas, que saben construir procesos de odio y lógicamente con una cuota de poder más de lo que tenían antes, lógicamente van a lograr continuar con esta polarización. Y a partir de esta polarización, lógicamente, seguir evidenciando que el problema es del correísmo. Cualquier crítica, cualquier disidencia, cualquier reacción que haya por parte de la población ecuatoriana, van a seguir culpando que el problema es del correísmo y para eso tienen esas voces. Lo que en ese proceso para la polarización lo que falta es únicamente que ponga al señor Duplain, que es el que ya en la política desarmada del Ecuador que tenemos realmente ha indicado lo que es y cómo defiende al gobierno nacional. Entonces, en ese sentido, creo que estos 3 mensajes, y finalmente creo un mensaje más que está dejando el gobierno nacional, luego de este triunfo, un cuarto factor, va a seguir culpando a la gente. Entonces, creo que además de estos puntos mencionados, lo que en este momento va a seguir construyendo es que ustedes como votaron en contra de las posibilidades de cambio, ahora la culpa del narcotráfico, del crimen, de la violencia, es culpa de ustedes, los que votaron en no. Y eso significa en términos reales, lo que va a significar es que van a permitir con total planificación
deliberadamente que continúe, incrementando los niveles de violencia, de inseguridad, porque va a ser el nicho donde construya el arrepentimiento de la gente, construya la responsabilidad de la ciudadanía, más no el gobierno nacional como tal. Entonces creo que esos mensajes en estos días ha ido construyendo el gobierno nacional. Buenos días, yo voy a empezar con una pregunta que la tengo guardada desde hace algunos días, desde la última vez que estuvo acá. ¿Le gusta que le digan Leonidas o prefiere que le digan ingeniero? Leonidas está bien, ingeniero Porque el otro día una señora, por decirle yo Leonidas, se la pasó insultándome todo el día, entonces le voy a tratar de Leonidas a Leonidas. Un gusto saludarle, como siempre, al expresidente de la CONAIE. Yo, Leonidas, tengo una inquietud y quiero saber cuál es su lectura del resultado en los territorios donde se profundizó el paro nacional. Lo que pasó en Imbabura para el no es extraordinario, lo que pasó en Cayambe y en Pedro Moncayo en el norte de Pichincha de igual manera, y lo que pasó en Azuay creo que también, que se había convertido en una suerte como de bastión de la derecha y en este caso de Novoa. ¿Qué pasó en esos territorios donde el paro nacional cobró fuerza? ¿Por qué la gente ahí le dijo que no a Novoa, que después pretendió llegar con bonos, con regalos, con dádivas, etcétera? Yo creo que ese 5.25% que nos atribuyó ese apoyo en las últimas elecciones, la gente en esa narrativa que construyó la derecha, fueron prácticamente pensando en un gobierno que va a haber un cambio. Que incluso mis compañeros, hermanos indígenas de comunidades de mi parroquia, imagínense, de mi parroquia, me quedaban como mirando, no raro, oiga, pero ¿por qué apoyaron a Luisa? ¿Por qué Pachacuti se fue a firmar este acuerdo con Luisa? Y claro, había un tiempo, ¿no?, de 1 mes, 2 meses, 3 meses también, que en este caso había una reacción negativa por esa cuestión. Pero al 4º, 5º mes, ¿qué es lo que ha pasado? Nos dieron la razón, efectivamente, de que nosotros no estábamos equivocados. Se tenía que elegir con quiénes teníamos que luchar en adelante, o con una línea socialdemócrata o con la línea que en este momento estamos teniendo. No era simplemente el neoliberalismo, en este momento quedó evidenciado, ¿no?, una línea de gobierno mentiroso, falaz, construyendo narrativas falsas en contra de los opositores, persecución, criminalización, prepotencia, intentar vincular con el narcotráfico, declararnos terroristas. Y yo creo que de ese 15% que de alguna manera movió en este tablero de esta consulta, ese 5% al menos, ahora estoy revisando parroquia por parroquia donde tuvimos ese apoyo, prácticamente la mayoría y muy holgadamente fueron en contra de Daniel Noboa. Y esto, cuidado, no hay que decir esto fue contra las 4 preguntas, no, fue contra las políticas de Daniel Noboa. En ese sentido yo creo que quedó en evidencia, por eso me parece importante en el análisis político general lo de Imbabura. Yo creo que si es que el gobierno nacional no hubiera incrementado el nivel de violencia institucional por el monopolio de la fuerza que tiene controlando el gobierno en Imbabura, seguramente no hubiera sido tan arrasador en Imbabura. Pero en Imbabura indicó el verdadero rostro de lo que es capaz Daniel Noboa. Ahí no le importa ni derechos humanos, no le importa ni niños, no le importa si sean pobres, no importa lo que sea, simplemente meter bala. Y en ese sentido el pueblo ecuatoriano miró como un espejo lo que puede ser para el resto del país. Y en ese sentido creo que fueron como los factores determinantes. Y lo de Azuay, ni qué decir, es tan terco, necio, que ya la población ha venido diciendo no de esta coyuntura muchos años, y es más porque votó a nivel nacional, porque el gobierno dijo que va a respetar la consulta del Yasuní, que va a respetar la consulta a la gente, y resultó que en Cuenca, Kim Sacocha, Loma Larga, prácticamente solo buscó mecanismos para continuar incrementando el proceso de producción, de la implementación, de la producción minera en estas zonas. Yo creo que estos factores determinaron y fueron muy determinantes a nivel nacional, que dejaron en evidencia lo que es el gobierno nacional. Leonidas, esta consulta popular fue el escenario para poder notar
que varias personas, varios sectores pueden confluir con un mismo objetivo, que las cosas que les unen son mucho más grandes que las que los dividen. Es momento de apuntar a esa unidad, o qué se debe hacer para mantener esa unidad, esas coincidencias, con miras a vigilar que en el futuro las decisiones del gobierno se apeguen a las necesidades de la gente. Usted dice, no tiene confianza en que el presidente de la República cambie su visión del país, cambie su estrategia de gobierno. Es más, usted dice que va a profundizarse la polarización y va a utilizar todo tipo de argumento para justificar su falta de gestión. Pero ahí está ese conjunto de personas que esta vez le dijo no, y son tan diversas, pero que decidieron unirse para defender los derechos y para defender una constitución que con sus imperfecciones está vigente y es protectora y garantista. ¿Qué se debe hacer para mantener esa unidad o consolidar esa unidad? ¿Cree que es posible hacerlo? Sí, creo las tareas en adelante necesitamos, primeros, no quedar únicamente en el rechazo al gobierno nacional. Por ejemplo, en el tema de inseguridad, vamos a seguir permitiendo que el miedo que haya tomado nuestras casas, nuestras comunas, nuestros barrios, y que el gobierno nacional ahora como desquite de manera planificada, con total planificación, sobre todo, va a dejar allí. Yo creo que en este punto debemos garantizar eso, las organizaciones, al menos desde la CONAIE y los otros niveles de organización hemos dicho. Entonces nosotros, desde la iniciativa ciudadana, desde la iniciativa de las organizaciones, hay que garantizar seguridad, porque si no lo hacemos aquello, el gobierno simplemente va a continuarnos culpando y va a querer desgastar, degradar en nuestros propios territorios. Entonces la primera tarea, no solo quedar en el no, sino ver alternativas a las acciones del gobierno que no van a ser efectivo en estos días, con tal de él seguir sacando la razón y seguramente para desgastar en nuestros territorios. Segundo, necesariamente no podemos quedar, por ello quiero invitar a los partidos y movimientos políticos, actores políticos, dirigentes, líderes, no podemos quedar en el triunfalismo. Este sentimiento triunfalista nos va a hacer daño. Por ello yo en mi primera reacción el primer día había dicho, no es un tiempo para celebrar, peor para estar bailando, no. Lo que necesitamos es tomar con mucha responsabilidad, porque en este momento, si vimos las celebraciones que tuvieron muchos movimientos y partidos, ¿qué están poniendo? Miren, están celebrando igual que los GDOs, están celebrando igual con castillos, están celebrando con disparos al aire. No podemos quedar en la celebración, por favor. Lo que necesitamos en este momento es, a partir de lo que dijo la gente, con la gente hay que construir una unidad, pero en serio, para consolidar un objetivo de país, porque el gobierno nacional no la va a hacer. Y un tercer elemento que me parece importante es, necesitamos unificar mensajes, unificar voces, porque el cerco mediático controlado por el gobierno, por los medios masivos de comunicación, van a seguir destruyendo esta posibilidad de unidad. Aquí creo importante esta unidad en el mensaje y romper este cerco mediático. Leonidas, el presidente no ha dado la cara. Después del resultado del domingo puso un tuit muy simplón y nada más. No ha hablado con el país, no ha hablado con su militancia, con su gente, con su propio gabinete, y más bien lo que ha hecho es irse a Estados Unidos. O sea, yo digo, siendo Noboa, me iba a Ambato, ¿no? Donde ganó. O sea, por lo menos a juntarme con la gente que sí me respaldó. Pero decide irse primero a Estados Unidos. Yo sí quisiera una lectura suya también y una reflexión sobre esas actitudes. El líder que está solo cuando se siente triunfal, y cuando triunfa da un discurso de 2-3 minutos. Perdió, nos dio un tuit de 2 párrafos. Al líder se le conoce también en los malos momentos, no solo en los buenos, en los de festejo. Pero ¿qué pasa con Noboa? El mensaje es claro. En la derecha ecuatoriana, latinoamericana, mundial, solo miremos a Donald Trump. Nunca va a haber un proceso de crítica y autocrítica. Lo que en la izquierda, en los sectores populares las hay. Uno sabe asumir lo que hemos hecho mal y tiene que mejorar y comunicar con los militantes, con sus adherentes, comunicar a los que representan. No, la derecha no va a hacer aquello. ¿Sabe por qué? Porque ellos piensan que todos los que conforman o todos los que apoyan un proyecto político de la derecha son siervos utilizados o son trabajadores. Consecuencia, él indicó
que no tienen ninguna necesidad hablar con sus allegados, con sus militantes o los que apoyaron ese proyecto de ADN. Entonces esa es una actitud no solo de Daniel Noboa. Si usted mira, vas a ver en todas partes, en todo el mundo, cómo es la actitud de la derecha. Solo en la izquierda podemos cuestionarnos, debatir, criticar, autocriticar y a partir de ello levantar y continuar, porque así es los procesos de cambio. Primer mensaje. Segundo mensaje, el ir a Estados Unidos, usted solo mire lo que pasó con Milei en Argentina y lo que está en este momento diciendo a nivel global, ¿no? Donald Trump prácticamente puso 20 mil millones de dólares y gracias a él ganó en Argentina. O sea, es un ensayo nuevo de cómo va escarbando el neoliberalismo en los países, sobre todo que históricamente no han tenido esta alineación. Yo supongo que Estados Unidos frente a Ecuador sí estarán haciendo sus valoraciones. Seguramente Daniel Noboa vendió humo a Donald Trump, al poder norteamericano. Seguramente Daniel Noboa dijo, mire, como no se olviden, acá no dio 20 mil millones de dólares, pero 500, 600 millones de dólares lógicamente desembolsó al gobierno de Noboa. Y seguramente eso terminaron en bonos, en todo lo que en este momento es mayormente este hueco fiscal por un manejo extremadamente irresponsable por parte del gobierno nacional. Supongo que al Fondo Monetario Internacional dijo, ok, con esta plata yo voy a garantizar para bases militares, procesos de privatización, te vamos a garantizar para pagar territorios con minería, con petróleo y todo aquello. Entonces ahora lo que supongo es que el gobierno nacional no da la cara a los mandantes, a los ecuatorianos, sino como tiene una agenda oculta, firmada, mejor dicho, una agenda para él y firmada con el Fondo Monetario Internacional para garantizar sus intereses, en este momento está yendo de manera desesperada a justificar a sus patrones neoliberales. En ese proceso hay que dejar claro también, el gobierno nacional no es que va a quedar con el mensaje, ya les dijo 4 veces no. Lamentablemente el gobierno, ya ganamos en trabajo por horas, pero el gobierno es necio, va a seguir insistiendo, claro, y seguramente ahora va a someter a la Corte Constitucional y a la Asamblea Nacional para lo que no ganó con la consulta popular. Va a seguir ofreciendo mecanismos jurídicos, marcos jurídicos para seguir imponiendo esta lógica con el Fondo Monetario Internacional y con la política internacional. Pero ellos no reconocen la derrota, ¿no? Que ellos no han perdido acá, dicen que no, esto no se trata de ganadores y perdedores. Con ese cuento están Leonidas. Le preguntaba a Licenia sobre el tema del refrescamiento del gabinete, ¿no? Esta crisis supuesta de gabinete y las designaciones, pero hay algunas cosas que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, que ratificados los ministros del escándalo de Progen, Roberto Luque en Obras Públicas, Manzano en Energía, ratificados. Hay un escándalo de un robo de más de 100 millones de dólares y nadie responde por eso, y los ministros que están involucrados en ese asunto, ratificados. Ratificados también los 2 ministros del área de seguridad, incompetentes totales. El país va a cerrar el año con 50 muertes por cada 100,000 habitantes, y Reinberg en el interior, ratificado, y Lofredo, que además es el responsable político, por ejemplo, de 43 desapariciones, incluidas las de los 4 niños de las Malvinas, también ratificado. ¿Qué debemos entender? Represión. Por eso yo decía que no hay ningún cambio en aquello, solo falta que ponga al señor Duplain con odio y todo aquello, porque ahí están reciclando entre ellos mismos. El gobierno nacional lo que va a hacer en este tiempo es ocultar todos los procesos de corrupción, todos los negocios. Imagínense la ley que permitió condonar, no sé cuánto de los 98 millones condonó, cuánto realmente pagó, no sabemos del Ecuador, pero sin embargo la ley, no sé si ya está extinta, pero lo que van a hacer es con mecanismos jurídicos, marcos jurídicos, utilizar la asamblea y utilizar sobre todo a sus siervos que están allí de manera decidida a proteger al gobierno nacional, porque en los siguientes días, meses, tiene que aflorar los niveles de corrupción de este gobierno. Esa parte no estamos mirando. En este momento ha quedado en una cuestión más de disputa política. No es solo política. Este gobierno nacional prácticamente
lo que él rechazaba, ¿no?, los supuestos actos de corrupción, él está embarrado en actos de corrupción, para la cual todo lo que ha cambiado, lo que no sirve, está sacando en esta línea, y todo lo que tiene que reciclar para que tape estos actos de corrupción, Progen, todos los negocios seguramente en la minería, claro, todos los negocios en este proceso de privatizaciones, lógicamente tiene que tener gente de absoluta confianza, y para ello necesita gente que sostenga esta polarización y sobre todo meter el odio en contra de los que pensamos diferente. Leonidas, en los próximos meses seguramente volverán con medidas que han sido ya rechazadas, como por ejemplo esto de eliminar el subsidio al diésel. Tiene que hacerlo porque está siendo parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y serán medidas que van a golpear muy fuerte la debilitada economía de los ecuatorianos. Ante ese escenario, ¿cómo se tienen que preparar desde el sector social, desde el sector campesino, desde el sector indígena, de las organizaciones sociales, de la ciudadanía en general? Porque ahora estamos en una especie de pausa, pero tarde o temprano esas medidas van a tener que implementarse, así como la reducción de los presupuestos. Mire usted que en la proforma presupuestaria hay cosas bastante interesantes, como la reducción de presupuestos para la educación superior, del presupuesto a la salud, del presupuesto a la seguridad social. Hay leyes que están vigentes y que ponen en riesgo la estabilidad financiera del IES, como esta de fortalecimiento crediticio, y todo esto va a empezar a acumularse y a generar consecuencias que van a afectar a la ciudadanía. Y ante ese escenario, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo que viene es un escenario de lucha, un escenario en las calles. Por ello, ellos van a seguir situando esta polarización, el odio, seguir culpando que hay vínculos con el narcotráfico, financiamiento de estos sectores. ¿Para qué? Con la intención de desgastar y separar las vocerías de las organizaciones y de la sociedad. Creo que es un escenario de lucha, es previsible. Por ello aquí tiene que ser con contundencia y con absoluta claridad. No se permite ningún proceso de privatización, no se permite el desmantelamiento del IES, no se permite el desmantelamiento más de lo que ya está el sistema de salud pública, el sistema de educación pública, por la cual ahora en las demandas, como dije, no quedar simplemente en el no, tenemos que exigir en este momento con datos, con porcentajes. ¿Por qué no pueden quitar los subsidios a los combustibles? Porque el petróleo es nuestro. Tiene que el gobierno nacional ahora mismo, con mayor claridad, necesitamos saber cuánto estamos refinando, o ya no estamos refinando nada. ¿Sabe por qué? No quieren refinar porque quieren privatizar. Entonces ahora, de estas demandas debemos exigir al gobierno nacional, debe garantizar procesos de refinación en el Ecuador, y no se puede permitir la eliminación de los subsidios, ni al gas, ni al diésel, ni a la gasolina, porque esto ha encarecido más la vida. En enero seguramente los transportistas están sosteniendo seguramente con estos bonos, que a algunos ha llegado, otros no han llegado, pero esto no va a ser eterno, no va a alcanzar. Van a querer o van a incrementar el precio de los pasajes. Por lo tanto, hay que estar preparados. Si el sistema de transporte no ha luchado para defender sus derechos, también no pueden trasladar a la gente más pobre. Creo que es un escenario donde vamos a sostener con lucha en las calles, con lucha en la Asamblea Nacional, con vocería, y que no sea simplemente enfrentar, sino sostener las alternativas que el gobierno nacional debe implementar en el Ecuador. Ahora, desde ese proceso, permítame complementar, si en ese proceso el gobierno nacional no corrige, no direcciona, pues lógicamente es democrático que el gobierno nacional, impulsado en las calles, se tendría que exigir, si no puede gobernar, que ponga un pie al costado, porque no es posible que en este momento sigamos tolerando semejante desgobierno en el Ecuador. Ahora, yo quisiera por ahí plantearle dos inquietudes, Leonidas. Primero, saber su opinión con respecto de que un área tan importante como salud le encargue a la señora Pinto, que no tiene idea de los temas de salud, y cómo un ministerio tan trascendental como ese, y viendo la crisis que está atravesando la salud pública, se lo encarga a la vicepresidenta y no designa un ministro, que da cuenta también de la falta de cuadros y de profesionales que tiene ADN para gobernar. Ya le pasó a Lasso, creo no tenía de dónde poner ministros, y hoy parece que le está ocurriendo lo mismo a Daniel Noboa. Y lo otro, Leonidas, es momento quizás de empezar a hablar de un proyecto de unidad en donde ya no esté solo la izquierda, sino los diferentes gremios, asociaciones, organizaciones políticas, movimientos, partidos, pero también desde la sociedad, que configuraron esta respuesta contundente en contra de Noboa para plantear un proyecto de país
que sea viable al futuro, habiendo tomado una decisión tan importante que es no queremos más refundaciones, tenemos esta constitución, hay que defenderla y hacia allá queremos ir? Sí, sobre lo primero, la improvisación del gobierno nacional es tan alarmante. No van a poder gobernar desde la capacidad que necesita cada cartera de Estado. La señora Pinto, ¿qué puede ofrecer en salud para los ecuatorianos y ecuatorianas? Prácticamente nada, nulo. En consecuencia, seguramente están con desesperación. Lo que están designando las autoridades es con desesperación, una improvisación total. Seguramente en el siguiente tiempo no habrá resultados, habrá cambios, y eso va a ser la tónica de este gobierno. Por ello yo al menos digo que esperar 3 años para que haya cambio para los ecuatorianos en la voluntad del gobierno nacional sería también algo irresponsable de la población. Así que va a ser un escenario de lucha en las calles, un proceso donde desde la ciudadanía vamos a tener que enfrentar para exigir que el gobierno nacional ya basta de improvisaciones. Y ahora, ¿sobre qué debemos hacer en adelante? Como había dicho, primero no hay que atribuir el triunfo a partidos ni movimientos políticos, porque se ha generado un desgaste. Seamos sinceros, se ha generado un desgaste. Y en ese sentido, no estoy diciendo que no trabajaron. Sí, los movimientos y partidos trabajaron, pero que el gobierno nacional en este momento, para seguir polarizando, siga atribuyendo a un movimiento o a un actor político, eso a la gente molesta, genera molestia. Por ello, yo en la primera entrevista el día domingo había dicho, no podemos ir tras de uno u otro partido u otro movimiento político. ¿Cuál es el objetivo de los ecuatorianos y ecuatorianas? De los actores políticos, dirigentes, exdirigentes, ciudadanos de a pie, de común y corriente. Creo que necesitamos eso, lo que está en la Constitución, eso es lo que la ciudadanía salió a defender, eso tiene que convertir en un objetivo central a largo, a corto y mediano plazo. Si no hacemos aquello, no quisiera luego en los siguientes escenarios electorales, la gente que confió en este proceso, llegan a las elecciones, no ponen de acuerdo en las elecciones y se desbarata la posibilidad de la unidad. Y en ese proceso creo que hay que ser muy sabios para no acabar únicamente en una agenda electoral. Tiene que ser una agenda mucho más amplia, una agenda donde no tenga nombres y apellidos, sino una agenda donde realmente sea el objetivo, donde la mayoría de los ecuatorianos estemos de acuerdo. Y en ese sentido, si yo voy a defender la posesión en este momento, han intentado desgastar las posiciones de izquierda, de centro, los que cuestionamos el neoliberalismo, los que cuestionamos el capitalismo. Pero si la gente votó por el no, es justamente porque no estamos de acuerdo con estos modelos. Y en ese sentido sí tiene que haber condumio político, ideológico, criterios de la gente, y en ese proceso intentar ser lo más equilibrados e integrales posibles en esta posibilidad de construir esta gran unidad. Interesante, Leonidas. Y al interno del movimiento indígena también debería hacerse una reflexión, un llamado de atención. ¿Cómo quedó el movimiento indígena? ¿Cómo queda el movimiento indígena después de la consulta y después del paro nacional? ¿Están unidos, divididos? ¿Cuál va a ser el rol de Pachacuti, también que está dividido, con asambleístas que votan con el gobierno, con asambleístas que apoyaron el sí? ¿Qué perspectivas hay también al interno del movimiento indígena y de su brazo político? Bueno, yo soy uno de los dirigentes que no tolera las traiciones, ni políticas, peor ideológicas. No me gusta estas compras de conciencias. Lo que en este momento el movimiento Pachacuti, con este rotundo no que dijo a las políticas de la derecha, la gente que está en la derecha, listo. Por favor, por mecanismos jurídicos, por los mecanismos políticos correspondientes, simplemente si no están de acuerdo ya con la postura del movimiento Pachacuti, de la CONAI, del Ecuador, Confeñay, CONAICE y otros sectores populares, listo. Vayan en donde estén más cómodos. No pueden seguir poniendo la huipala sagrada, que es de la lucha de los pueblos, diciendo, como somos tan plurinacionales, entonces ellos cómodamente defienden siendo representantes del movimiento, cómodamente defienden tesis de la derecha. Eso tiene que limpiarse en ese proceso, y yo al menos prefiero que en estas coyunturas sean limpios, transparentes. No acepto actos de traición, ni de los cercanos, ni de los que identifican con el movimiento. La tarea de Pachacuti en este momento es dar la cara al Ecuador
limpiar lo que tenga que limpiar y lógicamente articular en un proyecto mucho más amplio. Segundo, los actores políticos que no van a querer salir, no van a querer quedar evidenciados, porque ese es el oportunismo político. Ahí hay nombres y apellidos de la gente que ahora están pretendiendo reivindicarse. No hemos sabido, dice, que el gobierno de Novoa ha sido así. No hemos sabido que iba a eliminar el subsidio. Ha sido un error para reivindicar. No, señores, aquí no hay reivindicación en política, no hay reivindicación. La única forma de reivindicar en política es siendo coherentes con el movimiento, no sobre las ideas individuales de la gente. Yo mismo tengo criterios divergentes de muchos compañeros, pero muchos compañeros no se han ido a la derecha. Entonces, en esos criterios divergentes tenemos que avanzar. Pero compañeros que teniendo criterios, pero han tenido posiciones prácticamente alineadas a la derecha, esas posiciones sí al menos va a ser muy, muy cuestionable y no habrá posibilidades, al menos desde donde nosotros sostenemos, para que sigan, en este caso, engañando a la gente. Si la pregunta estamos o no estamos divididos, el movimiento indígena siempre ha tenido divergencias al interior, siempre se ha mantenido en la unidad, pero asimismo también hemos tenido la fuerza, la contundencia, el trabajo para poder ir limpiando también de actores que finalmente han acabado en las líneas de la derecha. Muy interesante, Leonidas. ¿Cómo mira usted este panorama que se está sintiendo ahora mismo en el país? ¿Usted cree que este impulso que le ha dado el no a la ciudadanía para un poco perder el miedo a expresarse, a cuestionar, a criticar, a exigir el respeto a los derechos, se pueda sostener en el tiempo? ¿O cree usted que vuelva el escenario en el que el gobierno empiece con la persecución y este impulso quede ahí trunco? O sea, si nosotros, los que estábamos desde ciudadanos, actores, dirigentes, no dirigentes, sosteniendo el no, desde esta idea de proteger los derechos, si no tenemos la inteligencia, la estrategia de defender, ¿por qué dijimos no? ¿Por qué hay que defender la Constitución? ¿Por qué no bases militares? ¿Por qué no hay que privatizar la participación política? ¿Por qué necesitamos que las instituciones como la Asamblea Nacional escuche a la gente? Si no logramos construir con estrategias, ya tenemos 2 mensajes pululando en estos días. Porque están a favor de los narcotraficantes, porque son correístas, protegieron, ahora lo que venga ya será culpa de los que votaron en no. Entonces a la gente común y corriente van a empezar a poner entre la espada y la pared. Por ello creo importante que el mensaje en adelante no es quedar simplemente en el no, sino construir este abanico de articulaciones. ¿Por qué defendimos la Constitución? Yo creo que hay que ir leyendo de párrafo en párrafo, de artículo en artículo, capítulo en capítulo, para a partir de eso lo que defendimos con este no, concretar en el día a día. El gobierno no va a hacer mayor cosa realmente para cumplir esta cuestión. En ese sentido, creo importante que el mensaje es claro. Tenemos que ser estratégicos, inteligentes, para que no quede simplemente en el no, sino construir escenarios donde realmente podamos ir teniendo alternativas frente a este desgobierno.